Per segon any consecutiu, l'equip OPD Europro Soc Academy Tour va gaudir d'una setmana de convivència junt al Riba-roja Club de Futbol. L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Ragà, i la regidora d'Esports, Lola Verdeguer, van rebre a tot l'equip en el castell. Ragà es va fer entrega d'un detall de l'oficina de turisme i d'una borsa amb el producte típic de la nostra terra, la taronja valenciana. Vamos a jugar 3 partidos en Mestalla. Fuimos a visitar a Levante, que fue bien divertido, y la comida, todo ha sido y el tiempo perfecto, todo muy bien. ¿Cómo lo estáis pasando y qué significa para vosotros hacer estos intercambios? Bueno, el intercambio es perfecto, internacional para las chicas particularmente que son americanas, aunque ellas vienen de familias militares, pero no tienen la experiencia de venir muchas de ellas a España, pero han tenido un tiempo perfecto para ellas y conociendo también las otras chicas de los partidos también será una buena experiencia. A ver, yo creo que más que al club aporta a todo el pueblo, porque es un intercambio donde las chicas conocen un poco lo que tenemos acá en el pueblo, nos damos a conocer y a las chicas tienen una buena impresión de lo que es Riba-roja del Túria. Y siendo chicas, ya siendo un equipo femenino, pues nada, tenemos aquí a Uge, que coordina un poco lo que son las actividades deportivas en el club, y ella ya te puede explicar un poco más. A ver, parten, como ha comentado anteriormente la coordinadora, de todas las chicas, por hacer visitas al Levante femenino, al Valencia femenino, jugar partidos amistosos frente a equipos de aquí de Valencia que tienen escuela femenina, ¿vale? Y también es una forma de dar a ver un poquito más, ¿no?, lo que es el fútbol femenino aquí en Valencia y en el caso del pueblo, el hecho de lo que se quiere montar el año que viene, que es un club femenino, que no tengan que participar las chiquillas con los chiquillos, sino que tengan una sección femenina dentro de lo que es el club, y creemos que esto puede aportar y ayudar a conseguir ese objetivo. Me gusta mucho Riba-roja y jugar fútbol. Bueno, yo vull, en primer lloc, donar les gràcies al Riba-roja Club de Futbol. Este any és el 75 aniversari de Riba-roja i per tant hi ha molta activitat i han invitat, en este cas, a un club que l'any passat ja va vindre, la part masculina, i que van ser superdivertit, van jugar al final un partit en ells, és un intercanvi xulo. Estan a Alemanya, però són tots dels Estats Units, estan en una base alemana, una base militar, i enguany la sorpresa és que han sigut tots xiques i per tant estem encantats perquè ens va ajudar a Riba-roja a potenciar el futbol femení que fa falta i que ja el Riba-roja té un equipet i ja quasi en marxa, que jo crec que en aquest intercanvi que venen les xiques d'Alemanya però que són dels Estats Units a jugar a Riba-roja durant aquests 3 dies va ser molt interessant. La veritat que molt content, ja heu vist que són molt agradables, que aprecien molt Riba-roja, tots han dit que perfecte i que estic convençut que el club del Riba-roja les va tratar com se mereixen i que van a passar 3 dies inolvidables. Sinó que jo també dic als veïns nostres que em vegen que esta hora juguen a futbol, que demà juguen i el divendres també, que poden pujar al camp, a l'estadi Roberto Gil, a veure com juguen aquests 3 dies i a divertir-se en un camp que és el femení, que tenim que impulsar en aquest cas que sempre el futbol és d'homes, pues bueno, ja comencen les dones a pegar fort i van estar molt fortes per al futur. Així que enhorabona i a seguir a veure-les a totes.